Buen día nuevamente a todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. Estamos ya culminando con esta actividad, la larga jornada de actividades y eventos de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, ya que es en efecto la última actividad que forma parte de nuestra jornada. Oficialmente recapitulamos para que conste un poco todo lo que hemos estado haciendo en materia de socialización o potenciación del pensamiento. Nosotros, para que tengan una idea, durante este semestre llevamos a cabo en febrero 3 seminarios para maestras de historia de escuela intermedia y superior en torno a conceptos claves en la historia de Occidente. Estos 3 seminarios giraron en torno a los conceptos de libertad, igualdad y democracia. En ese contexto, los recursos fueron el doctor Alex Betancourt, director de Ciencia Política en la UPR Río Piedras, y este servidor. Tuvimos también, recordarán, la conversación con el doctor Rafael Arragúndez en torno a su libro más reciente, La educación como salvación en tiempos de disolución. Tuvimos la conversación con el doctor Carlos Pavón Ortega en torno a su libro más reciente, Mínima Política, textos breves sobre la crisis contemporánea. Se han estado llevando a cabo 2 seminarios todos los martes por la noche. Uno de ellos que es un seminario de teoría democrática que dirige este servidor, que este semestre ha versado en torno a la figura de Nicolás Maquiavelo, Pueblo, Libertad y lo Político, y ha estado también cogiendo otro seminario en torno a la lectura de Los Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci, también dirige este servidor. Tuvimos la charla del doctor Jorge Kerformais sobre juguetes fonográficos, prejuicio y representación en la era precinema de 1900 a 1925. Tuvimos la presentación del libro de uno de nuestros estudiantes, el libro de cuentos Recetas para la Demencia Cotidiana, de Grimaldi Oyola. Tuvimos el cineforo sobre la Vita Verla, de Roberto Benigni. Tuvimos la presentación de nuestra investigadora Elizabeth Rodríguez Santiago, El derecho a la autodeterminación de los pueblos, pasado, presente y futuro. El doctor Rodríguez Cancel tuvo a bien presentar el libro más reciente de Néstor Duprey, con quien también conversamos a la vuelta de la esquina, el proyecto Tidings para Puerto Rico, el diseño de una política colonial estadounidense. Celebramos, como es de costumbre, el natalicio de Jesús de Piñero, y en esa ocasión tuvimos la presencia del ingeniero Alexis Mazol, fundador de Casa Pueblo, para que compartiera con nosotros en torno a la autogestión y la protección y la conservación medioambiental. Tuvimos al doctor Enrique Vázquez Quintana para la presentación del libro Historia de la Cirugía en Puerto Rico. Tuvimos la presentación del libro de Carmelo Delgado Cintrón, Imperialismo Jurídico Norteamericano en Puerto Rico, de 98 al 2015. Y tan recientemente como la semana pasada tuvimos la inauguración del auditorio de nuestra biblioteca, y tuvimos la conferencia magistral de Charles Belator Santiago, catedrático asociado de la Universidad de Connecticut, en torno a Jesús de Piñero y las polémicas de la ciudadanía de los puertorriqueños durante la década de 1940. Y tenemos entonces hoy, 9 de mayo, lunes, la presentación del libro más reciente del doctor Rafael Cobb Salomar, En la encrucijada, pensamientos y reflexiones, publicada por el editorial de Ediciones Callejón del amigo Elizardo Martínez. El doctor Rafael Cobb Salomar, que no es conocido para nadie, es por lo pronto profesor de la David Clark School of Law en la Universidad del Distrito de Columbia. Así que nos complace mucho tenerlo con nosotros, doctor Cobb. Y sin mayor preámbulo, y habiendo hecho acopio de esta larga jornada que hemos sostenido y que esperamos continúe el año que viene, cedo al doctor Jaime Rodríguez Cancel, investigador de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, para que haga lo correspondiente en torno al libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Hay que añadir que el doctor Rafael Cobb Salomar es también profesor invitado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en una de esas invitaciones abiertas.
Gracias. O sea, que la invitación es de carácter permanente. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes unos apuntes en torno a un texto que es clave para poder comprender la situación por la que atraviesa Puerto Rico al presente. Es un libro original, es un libro que se mueve entre la historia, el derecho, las relaciones internacionales y además se orienta fundamentalmente hacia la esperanza. Indiscutiblemente es un texto que debe ser una lectura para todos ustedes. Esos domingos que no tienen nada que hacer por la tarde, pues entonces pueden leerse 3, 4 capítulos, ¿verdad? Y en 2 semanas ya lo tienen al otro lado. Yo no tuve ese tiempo, lo tuve que leer en 2 días rápidamente. Pero quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este texto. En la encrucijada, Pensamientos y Reflexiones es el texto más reciente del doctor Rafael Cox Alomar. En este nos permite apreciar su conocimiento sobre los complejos procesos de nuestra historia, tanto del siglo XIX como del siglo XX. De igual forma, sus escritos nos acercan críticamente al rol imperial que han cumplido tanto los países europeos como los Estados Unidos en la historia del Caribe. Su formación jurídica adelanta las explicaciones sobre los complejos procesos de nuestro sistema constitucional, así como nuestra subordinada relación territorial con los Estados Unidos. Es conocedor además de los procesos internacionales de descolonización de nuestra región, los cuales mantienen al presente ricas transformaciones y de las cuales nosotros estamos muy ajenos, aún compartiendo con ellos la misma región. Todos estos acercamientos y temas los presenta en columnas, ensayos, discursos, artículos y ponencias críticas trabajadas con el propósito de su divulgación amplia y de una necesaria educación política, cuya carencia es evidente en nuestras formaciones políticas y en sus líderes, pero que resulta ser fundamental para el país. Cox Alomar explica las causas y las consecuencias de nuestra encrucijada actual y propone alternativas de cambio partiendo de nuestra propia historia. Divide el texto, en 2 partes. La primera consta de 130 ensayos breves, columnas, cartas, informes, publicados en la prensa entre el 24 de abril del año 2001 y el 8 de julio del año 2015. La segunda parte del texto consta de 9 ensayos y una ponencia con fechas entre el 26 de abril del 2006 y el 28 de septiembre del 2015. La encrucijada es un espacio en el que convergen o se cruzan 2 o más caminos, rutas o circunstancias, a la que arribamos, en este caso, con orígenes compartidos, pero con profundas discrepancias en torno a la dirección que habremos de tomar. Salir de la encrucijada, por ser nuestro laberinto criollo, se nos presenta como un problema de difícil solución al ofrecernos alternativas complejas y retadoras, confrontadas en muchos casos desde la ignorancia y el miedo. Nos ha tomado 118 años alcanzarla y las condiciones en las que hemos llegado no nos permiten una parada extensa. La inmovilidad nunca puede ser una respuesta. Salir de la encrucijada requiere de reflexión, convicción y decisión para superarla. Llegamos a la encrucijada actual acompañados de una rica historia de resistencias ante las subordinaciones coloniales de 523 años. Primero ante una España monárquico-absolutista y luego ante los Estados Unidos republicanos, constitucionalistas y expansionistas. Cox nos recuerda con sus escritos que no hemos llegado solos. Reconoce las aportaciones de los precursores de nuestros reclamos políticos. Destaca entre ellos las figuras
de Ramón Emeterio Betance, Román Valdoriotti de Castro, Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa, José de Diego, Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones y William Miranda Marín en la primera parte del texto. En la segunda añadió la figura de Eugenio María de Hostos y Rafael Cordero Santiago, entre otros. Y además destacó las aportaciones definitorias de figuras como Pedro Albizu Campos, Vicente Hegel Polanco, Juan Mari Brás, Lolita Lebrón, entre otros. Como historiador, se preocupa por la situación de nuestra memoria y conciencia histórica, así como su indispensable educación para orientar adecuadamente a nuestras jóvenes generaciones. Rechaza su deformación, así como las debilidades complicadas inherentes de nuestro sistema educativo. Condena lo que ha llamado, en uno de sus artículos, el asalto a la conciencia, un esfuerzo político educativo deliberado para que nuestros niños y niñas no se reconozcan en su puertorriqueñidad. El autor nos recuerda las complejas y rápidas transformaciones acontecidas a partir de la década de 1980 y principalmente las consecuencias del fin de la Guerra Fría, las cuales parecen ser incomprendidas, y quiero usar una frase del texto, por quienes ocupan las más altas magistraturas del país. Cierra la cita. El contexto geopolítico, tanto en Estados Unidos como en el escenario internacional, se transformó, cerrando la puerta del pasado de una forma permanente, y comenzó una nueva era histórica, la cual se encuentra aún indefinida, pero de graves consecuencias ya observadas en los comienzos de este siglo. Puerto Rico no está ajeno a este complejo proceso, y en palabras del autor se define de la siguiente forma. Cito: los ojos del mundo gravitan hoy hacia Puerto Rico. Pocos momentos de nuestra historia han recabado tanta atención internacional como nuestra compleja coyuntura actual, y la razón es muy sencilla. Puerto Rico está en un punto de quiebre sistémico. Las viejas estructuras del Ancien Regime han implosionado al calor de las nuevas realidades geopolíticas y económicas que en las últimas décadas han alterado de forma radical el mundo en que vivimos. Aquello a lo que George Walker Bush padre se refirió vagamente como el nuevo orden mundial hacia fines de la década del 80, pero que lamentablemente nunca llegó a entenderlo, ha alterado ya de forma irreversible el entramado de las relaciones económicas y políticas que definen el alcance de conceptos tan universales como soberanía, la libre determinación, la justicia social, el capitalismo, el mercado e incluso el propio modelaje de la democracia participativa en sociedades pluralistas y abiertas como la nuestra. Esta transformación ha incidido también en el resquebrajamiento y desgaste de las instituciones políticas tradicionales como consecuencia, en parte, de una revolución tecnológica que ha democratizado el acceso a la información, de tal manera que la correlación de fuerzas entre el gobierno y el gobernado ha quedado alterada para siempre. De la misma forma, las relaciones macro y microeconómicas, intrafamiliares y de todo tipo ya no son igual que ayer. Cierra la cita, extensa pero pertinente. Los textos presentados en este libro nos explican cómo hemos llegado hasta nuestro derrumbe sistémico actual. En la primera parte del libro, el autor adelanta su explicación en columnas cuyos temas tratan, entre otros, la ilegitimidad de la resolución 748 y la necesidad urgente de la Asamblea Constituyente, la ambigüedad y falta de coherencia en torno a la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, la ausencia de un proyecto político en el Partido Popular Democrático, la ambigüedad en torno a las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos
y las implicaciones de los informes de Casablanca sobre Puerto Rico. Otros temas considerados lo son el rechazo legislativo a la decisión electoral en torno a la unicameralidad, la subordinación jurídica puertorriqueña a la jurisdicción federal, la campaña a favor de una estabilidad indefinida, los temas fundamentales de la crisis fiscal y la parálisis de los llamados gobiernos compartidos, entre otros temas. Sin embargo, el texto nos adelanta una serie de propuestas que entiendo de mayor valor, tanto para delinear nuestra hoja de ruta, así como para salir de la encrucijada en que permanecemos temporalmente, la que ha llamado el autor, me refiero a la ruta de la esperanza. Quiero llamar la atención a la columna en que le reclama el Partido Popular Democrático en el año 2011 que debe de tomar las decisiones difíciles pero inevitables para superar entonces la crisis económica, ofrecer un programa que sea verdaderamente un programa político de futuro y resolver de una vez su dirección ideológica. Reclamó además una nueva visión de país para lanzar nuestra economía a nivel internacional. De igual forma, delineó un modelo de competitividad económica para confrontar la parálisis congresional en torno a los fondos que se asignan a Puerto Rico. Propone poner en marcha, y cito, una estrategia justa, racional y transparente para atender una crisis fiscal que amenaza hoy no solo la supervivencia económica de nuestra sociedad, sino la convivencia pacífica entre los distintos sectores que componen nuestra vida ciudadana. Continuar con las estrategias fallidas, declararnos en bancarrota y pensar que llegará un rescate fiscal no son las respuestas. Describe el autor la reestructuración de la deuda a través de la negociación, aprovechando otras experiencias internacionales mediante las cuales se comenzó con la reestructuración de forma preventiva antes de declarar la insolvencia. En torno a la relación coyuntural de la crisis económica y política, así como sus alternativas de superación, Cox-Salomar nos propone en el texto que es precisamente en este momento que se debe de adelantar nuestra descolonización. Y cito del texto: es momento de acoger la propuesta del presidente Obama, partiendo de que debe ser la Asamblea de Estatus, entre paréntesis, compuesta equitativamente por delegados de todas las fuerzas políticas, cierre el paréntesis, el cuerpo que negocie a nombre del pueblo de Puerto Rico las fórmulas a ser presentadas al país. Y esas fórmulas deberán ser no solo constitucionalmente viables a los ojos del Departamento de Justicia Federal, sino además no coloniales y no territoriales. Si nos conformamos solo con el sedazo constitucional del Departamento de Justicia, ciertamente se colocará en la papeleta el Estado Libre Asociado Territorial, el cual, aunque indigno, es constitucionalmente viable, y cierra la cita. Rechaza que el rol del comisionado residente sea fundamentalmente el de buscar fondos federales para el país, casi exclusivamente, alternativa que se irá erosionando con los problemas de la deuda federal y el desmantelamiento paulatino del estado de bienestar, atacado constantemente por el fundamentalismo neoconservador republicano. Adelantó en el texto como su estrategia en Washington las siguientes: la inclusión de Puerto Rico en los tratados contributivos de los Estados Unidos con países que interesen invertir en Puerto Rico, promover una relación más estrecha con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros, promover una nueva herramienta fiscal que permita invertir en Puerto Rico y además pagar al fisco federal lo que sea correspondiente al ser repatriadas
las ganancias, convertir a Puerto Rico en el puente aéreo y marítimo de las Américas, así como adelantar un necesario y urgente plan agroindustrial. Propuso además adelantar un plan de país, transformando a Puerto Rico en eje de la protección intelectual de las Américas, capitalizando un fondo de infraestructura rentable para el Tesoro Federal, pero además para la isla, con enmiendas a las restrictivas leyes federales. Enmendar el Estatuto de Relaciones Federales para proteger los productos puertorriqueños. Establecer zonas de libre comercio en Ponce, Mayagüez y Ceiba, y propuso además enmiendas para que Puerto Rico pueda participar en las decisiones sobre la aplicabilidad de las leyes federales. Cox Salomar sugiere además un plan para la Unión Europea, vinculado con el Caribe antillano y las entidades financieras de la Unión Europea, incluyendo además a Francia y Holanda. Considera además la eliminación de las leyes de cabotaje y nos recuerda que sin un modelo económico autosustentable no se puede alcanzar la descolonización y con ello nuestros problemas actuales se agudizarán. En esta coyuntura histórica, la descolonización es un reto ineludible, pues ignorarla representará una erosión mayor en nuestra sociedad. Cox Salomar plantea además que el fin de la Guerra Fría le impone tanto a Puerto Rico como a los Estados Unidos una revisión de su modelo económico y político constitucional, el cual no responde a los tiempos y además se encuentra en completa bancarrota. Nos plantea, y cito al autor, que al esfumarse el fantasma de la Guerra Fría, en el Caribe no le queda justificación a Washington para mantener a Puerto Rico sojuzgado a un régimen político retardatorio y para darle falsas esperanzas a un movimiento estadista incoherente que no tiene la más mínima posibilidad de lograr la anexión. Cierra la cita. El autor nos advierte que a Puerto Rico le urge diseñar una estrategia de expansión política y económica hacia el Caribe. Propone que la caribeñización estratégica de nuestro acervo económico en el análisis final es una tarea ineludible de los puertorriqueños en esta parte del siglo XXI. Para finalizar, destaco cómo el autor reconoce que las decisiones sobre Puerto Rico tomadas por los presidentes George Herbert Walker Bush, William Jefferson Clinton, George W. Bush y Barack Obama han dejado claramente establecido que no existe espacio para un Estado libre asociado mejorado dentro del ordenamiento federal. Anticipa el autor, y cito, que solo un Estado libre asociado con atributos soberanos en asociación con Estados Unidos constituye entonces el proyecto de futuro para ese partido y para el país. Me permito finalizar estos breves apuntes con dos citas del autor. La primera sobre una columna de vigencia inmediata, aleccionadora y provocadora que invita a la acción política descolonizadora. Al igual que Cox Salomar, algunos se preguntarán ¿por qué y para qué? Y su respuesta es digna del cierre de estos comentarios. Cito, para defender los principios y los valores en los que siempre he creído, para redimensionar nuestra visión sobre nosotros mismos y así cumplir con la obligación moral de crear los cimientos en esta tierra nuestra de una nueva civilización que enorgullezca y dignifique a cada puertorriqueño. Cierra la cita. La segunda se refiere a una columna periodística reciente en la cual concluye con las siguientes palabras. Distinto a lo que piensan algunos, el problema no es la Junta, el problema es la colonia. Cierra la cita. En la encrucijada, pensamientos y reflexiones,
Es un texto de urgencia para confrontar y reorientar estos tiempos de inmovilidad. Su reclamo es uno moral, al plantearse desde una ética del bienestar general el futuro del país, distantes de los amarres de la corrupción y del estéril partidismo que nos abruma y nos ofende. El reclamo es uno de reconfiguración política, pues nuestra economía dependiente y subordinada no aguanta una medida discriminatoria más. Es política, pues reclama de las formaciones electorales, alejarse de las quimeras, enfrentar los problemas inmediatos y decirle la verdad al país. Cuando hayamos respondido con valentía a estos reclamos, saldremos entonces, poco a poco, de nuestra encrucijada actual. Muchas gracias. Damos como de costumbre el espacio a la doctora, al doctor Solomar, por si quiere reaccionar y o comentar en torno a lo que presentó el doctor Rodríguez Cancel. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento, obviamente, a los directivos de la Universidad del Este. Esta es la primera vez que yo vengo a este centro. Quedo sumamente impactado con esta infraestructura que le rinde homenaje a esa generación del 40, específicamente a una de sus figuras más importantes y menos estudiadas, la figura de Jesús de Piñero. Jesús de Piñero fue uno de esos héroes anónimos de aquella generación que realmente, con mucho desprendimiento, fue un elemento decisivo en la fundación de aquel partido que en aquella época llevaba el lema leccionador de pan, tierra y libertad. Y si no hubiera habido un Jesús de Piñero, difícilmente hubiera habido realmente la fundación como se fundó en aquel momento, en aquel verano de 1938, aquel movimiento político. Fue Jesús de Piñero el que, usando sus propios recursos, sus propias relaciones, el que logró que se diera realmente la inscripción de aquel partido simultáneamente aquel 22 de julio en Luquillo y Barranquita, ¿no? Luego su presencia en la Cámara de Representantes en aquel cuatrienio en donde hacía falta un hombre, y más adelante su victoria en el año 1944 de la comisaría residente. Fue el primer comisionado residente del Partido Popular. Recordemos que en el 40 se pierde la comisaría y el candidato en el 40 era Antonio Fernández Sur. Y luego el rol importante de Piñero en la conformación de aquel proyecto importante, poco estudiado también, del Tidings Piñero, que realmente, posiblemente inclusive más que el proyecto Campbell del año 22, el proyecto Tidings Piñero es la expresión, posiblemente la expresión más sofisticada de un autonomismo de avanzada, en donde se planteaba la implantación de un régimen de dominio de lo británico en Puerto Rico. Inclusive el proyecto Tidings Piñero contenía disposiciones puntuales con relación al tema de la ciudadanía dual de los puertorriqueños en caso de que se adviniera a el dominio puertorriqueño, ¿verdad? Y luego obviamente Piñero en la gobernación, sus 2 años en la gobernación, matizados por la lucha a favor de la aprobación de la ley de gobernador electivo del 47 que se da bajo su mandato, y claro, la huelga de la universidad de 1948 que se da también bajo la administración de Piñero. Piñero murió prematuramente a los 55 años, pero dejó un legado rico. Fue gobernador, fue comisionado, fue miembro de la Cámara, fue un ingeniero importante, estudió en la Universidad de Pensilvania en las primeras décadas del siglo XX. Así que estamos ante una de las figuras señeras y me parece que lo que corresponde en este momento es que a nombre del pueblo de Puerto Rico le agradezcamos al sistema Ana G. Méndez por este acto de reivindicación histórica que justamente le tributan a la figura de Jesús de Piñero. Habiendo dicho eso, quiero simplemente hacer unas acotaciones con respecto a esta obra. Esta obra es un intento por, de alguna forma, documentar en blanco y negro los orígenes de nuestra trayectoria histórica, las causas de nuestra crisis presente y un tanto atisbar las latitudes de una nueva hoja de ruta para Puerto Rico. Así que realmente es un intento. Este libro no tiene
ni se acerca a hacer un planteamiento de que contiene las verdades absolutas, ni la brújula absoluta, ¿verdad?, de las decisiones que debemos tomar los próximos meses, los próximos años. Simplemente es un intento provocador de lograr una discusión en la hora actual sobre los temas trascendentales y la coyuntura, la encrucijada en la que estamos los puertorriqueños. Yo quiero poner un poco el tema de nuestra encrucijada actual en tiempo y espacio. Quiero contextualizar un poco nuestra encrucijada dentro de una perspectiva geopolítica amplia e histórica profunda. Yo acabo de regresar de la República Dominicana, donde estuve presentando este libro, donde estuve haciendo una serie de conferencias, dictando una serie de conferencias sobre el tema nuestro. Y esa oportunidad me dio la posibilidad un tanto de pensar en nuestra coyuntura dentro de un contexto geopolítico amplio, para entender dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde debemos ir los puertorriqueños. La realidad es que nosotros hemos estado desde 1508, cuando comienza la colonización con Juan Ponce de León. Nosotros siempre hemos respondido a los intereses geopolíticos de las metrópolis, primero bajo Madrid y luego bajo Washington. Realmente han sido muy pocas las oportunidades históricas que hemos tenido los puertorriqueños de articular soluciones endógenas a nuestros propios problemas. ¿Por qué? Bueno, porque una de las características fundamentales de nuestra historia de 1508, pasando por ese traumático 1898 y hoy día en el año 2016, es que los líderes políticos, los movimientos domésticos, los movimientos endógenos, los movimientos puertorriqueños, siempre se han intentado cancelar los unos a los otros, esperando que el amo colonial venga y resuelva y sea el que dicte la pauta entre esos distintos grupos políticos. Vamos a ver la historia en segundo. En el caso de 1898, que fue el momento traumático, porque nosotros fundamentalmente éramos una nación sociológicamente definida en aquel momento y fuimos intervenidos. Pero ni siquiera en aquel momento hubo consenso entre los fusionistas y los ortodoxos del Partido Autonomista Viejo al régimen español. La gente de Muñoz Rivera iba por un lado y los de Barbosa iban por otro. Tanto así que ese periodo de la elección de los 100 días del año 1900 y aquel periodo de las turbas y los ataques que hubo a la democracia y todo aquel proceso judicial que se siguió contra Muñoz Rivera, todo fue producto del desencuentro que había entre las fuerzas políticas puertorriqueñas en aquel momento. Lo mismo las luchas que se dieron en el seno del Partido Autonomista Viejo de Valdoriotti. Valdoriotti fue cancelado internamente por otros dentro del propio Partido Autonomista que tenían visiones distintas a él. Fue muy difícil lograr el consenso. Inclusive en el momento crucial de la negociación con Práxedo Mateo Sagasta en España, que lleva a la consecución de la Carta Autonómica, en el momento más sublime de la victoria más extraordinaria de las luchas puertorriqueñistas, cuando la reina María Cristina de Habsburgo, un 25 de noviembre de 1897, firma la Carta Autonómica, en ese momento crucial, se dividen las fuerzas autonomistas puertorriqueñas, bajo el supuesto de que había un grupo encabezado por José Celso Barbosa que entendían que no se podía hacer un pacto con partidos monárquicos, ¿verdad? Pero detrás de eso había un sustrato también de unas divisiones personales entre los líderes, y eso le restó fortaleza al proyecto puertorriqueñista. Esas divisiones internas se van a reproducir durante el periodo de la dominación americana, y ahí ustedes ven, por ejemplo, las luchas horribles que había entre el Partido Federal, que fue el primer partido que funda Muñoz Rivera bajo la dominación americana, y el Partido Republicano Viejo de Barbosa, que se van a reproducir de nuevo entre el Partido Unionista de Muñoz Rivera y de Diego contra el Partido Republicano de Barbosa, de Rossi y de otros. Y lo mismo va a pasar luego cuando tienen las luchas increíbles entre los socialistas, los republicanos históricos de Martínez Nadal, los republicanos que pactaron en la coalición con los socialistas, e inclusive lo que lleva a la alianza del año 24 fue una lucha horrible entre Tou Soto, Martínez Nadal por el lado republicano y otras personas como Antonio R. Barceló, que propiciaba la alianza, y voces contestatarias como las voces jóvenes de Ramos Antonini y Albizu Campos, que inicialmente militó en la alianza de Puerto Rico.
Así que esa división es lo que ha matizado realmente nuestra experiencia. El experimento político puertorriqueño ha estado matizado con las luchas fratricidas, que es lo que estamos viendo en este momento. En este momento, en el trauma más grande que Puerto Rico ha vivido desde la Gran Depresión, aquí no hay un consenso en este momento. Sí es cierto que Washington no sabe lo que va a hacer con nosotros, pero es que nosotros no hemos planteado a Washington de forma consensuada qué es lo que debe de hacer con Puerto Rico, ¿verdad? Porque realmente nosotros allí algunos nos oponemos a la Junta de Control Fiscal como cuestión de principio. Pero realmente no hemos planteado cuál es una forma seria, de atender el tema de Puerto Rico. Y ustedes algunos preguntarán, pero ¿por qué en el caso cubano sí y en el caso de Puerto Rico no? Bueno, lo que pasa es que en el caso cubano, con algunas excepciones exiguas de algunas voces menguadas de Miami, tienen un consenso atronador de que quieren relación con los Estados Unidos en el campo diplomático y que piden el fin del bloqueo y la devolución de Guantánamo y cambio en la relación migratoria. O sea que tienen unos elementos en su agenda que son de un consenso amplísimo. Aunque usted quiera a los Castro o no los quiera, la mayoría de los cubanos está de acuerdo sobre esos principios. En el caso nuestro, irónicamente sí estamos de acuerdo de que el sistema actual no lo queremos. Yo creo que hay un consenso en Puerto Rico grandísimo de que este sistema colonial realmente no nos sirve bien. Pero lo que aquí hay es una cancelación constante en términos del proceso de cómo emplazar al Congreso y entonces de cómo se definen las alternativas sustantivas que tendrá el pueblo ante su consideración de cara a una dilucidación final del problema del Estado. Pero también aquí hay una agenda pequeña, partidista, de quién ocupa las posiciones para darle prebendas y contratos a los amigos del alma, y esto todo también hay que verlo dentro del sentimiento de autopreservación de algunas camarillas políticas que se privilegian con su acceso al poder. Quiero dejar eso también claro, ¿verdad? Hacer una radiografía sobre eso. El segundo punto que quiero destacar así a modo de radiografía, para entonces darle paso a preguntas y comentarios, es el tema geopolítico. Ya tratamos el tema histórico de las divisiones fratricidas que siempre se han dado desde el momento mismo de la colonización. Pero el caso nuestro hay que ponerlo dentro del contexto geopolítico. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué yo entiendo que estamos en una encrucijada hoy, en un momento de transformación hoy y no así hace unas décadas atrás? Bueno, obviamente la Guerra Fría se acabó. Pero el cálculo geopolítico de Washington en el Caribe ha cambiado. Y lo primero que tenemos que entender es que ahora sí hay una oportunidad para desarrollar algo nuevo, una relación, a mi modo de ver las cosas, soberanista, con posibilidades de, si así el pueblo lo decidiera, de unas asociaciones y unas vinculaciones importantes con Estados Unidos, siempre desde nuestra plataforma soberana, en el contexto de una libre asociación. El cálculo geopolítico de Washington cambió. En los años 50, a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, el cálculo político con respecto a Puerto Rico era que no pasara nada. Es decir, a partir del 1 de enero del 59, esto es importante, 1 de enero del 59, triunfo de la Revolución Cubana. Marzo, mayo, junio del 59, en esos meses es que Fennoy Cern está radicando el proyecto Fennoy-Murray en el Senado de los Estados Unidos. Y no pasó nada. En mayo del 60, Muñoz le pide al presidente de la Comisión de Asuntos Insulares de la Cámara que retire el proyecto Fennoy-Murray, que no había ambiente en Washington para ello. Eso no es coincidencia. Si usted lee, por ejemplo, el récord congresional y lee las inquietudes y preocupaciones que tenían miembros del Congreso y las opiniones que vertieron en aquel momento los departamentos más importantes de la administración Eisenhower, se da cuenta de que había una preocupación, había una suerte de oposición importante en contra de que Puerto Rico evolucionara hacia una dimensión de mayor autoridad local. Y el corolario de la política norteamericana con respecto al Caribe, el corolario de la política cubana,
el reverso de la moneda era que no pasara absolutamente nada en Puerto Rico. Y no pasó nada en Puerto Rico del 59 en adelante. Fíjense que, y muy a pesar de las relaciones de Muñoz con Kennedy, en el 59 no pasa nada con el proyecto Felon Murray. En el año 61, a pesar de que Kennedy visita Puerto Rico en el 61, pero esa visita de Kennedy del 61, y aquí hay que estudiar esto a mayor profundidad, pero yo me atrevo a hacer la siguiente hipótesis. Cuando viene Kennedy en el 61 en diciembre, es para atender la crisis que se había creado en República Dominicana con el asesinato de Trujillo y para atender asuntos concernientes con Venezuela y obviamente asuntos concernientes con Cuba. Solamente habían pasado 8 meses de Bahía de Cochino y se estaba pronto, íbamos a estar entrando en la etapa de la crisis de los misiles, ¿verdad? Así que esa presencia de Kennedy y luego aquí, y luego la introducción del proyecto Aspinall en el año 62 no se traduce en absolutamente nada para nosotros. El cálculo geopolítico de Estados Unidos era otro, inclusive ante el nombramiento de Arturo Morales Carrión como subsecretario de Estado de Estados Unidos, cosa que se reproduce ahora con una gran amiga muy querida, Mari Carmen Aponte, que ha sido designada en estos días por el presidente Obama subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la América Latina. Así que, por eso es que hay que entender la geopolítica, porque el cálculo con Puerto Rico era mantener a Puerto Rico dentro de esta relación territorial, mantener a Cuba completamente bloqueada y aislada, y darle respiración artificial a los regímenes de François Duvalier en Haití y de Trujillo en República Dominicana, y luego con la salida de Trujillo posibilitar obviamente la invasión del 65 y mantener a Balaguer en el poder. Ese es el cálculo, mantener el Caribe bajo control. Ese cálculo ha cambiado en estas primeras décadas del siglo XXI. Estados Unidos han reconocido que necesitan tener una presencia más importante en el Caribe, pero dentro de otro estilo. Se reconoce obviamente el problema del terrorismo islámico internacional. Nosotros seguimos siendo la puerta de entrada de los Estados Unidos. Cuando digo nosotros me refiero al Caribe. Y Puerto Rico sigue jugando un rol, obviamente no militar. Las guerras de hoy son distintas a las guerras de ayer. No hace falta Vieques ya para prevalecer en una guerra con Rusia, con China, etc. Nosotros tenemos una importancia dentro de esa ecuación, dentro de ese tablero de ajedrez, pero tenemos que saber cómo jugar eso, cómo plantear eso, cómo nosotros utilizar eso como una herramienta a nuestro favor en nuestro posicionamiento en esta región del mundo. En este contexto geopolítico del siglo XXI, me parece a mí que el timoneo que viene desde Washington es hacia la soberanía para Puerto Rico en cualquiera de sus modalidades. Si usted estudia, por ejemplo, la transcripción de la vista que se llevó a cabo en Washington en agosto de 2013, cuando al gobernador le preguntaron que explicara lo del Enhanced Commonwealth. How do you define an Enhanced Commonwealth? Y el énfasis que hizo el entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, Ron Wyden, con que se definiera esto, con que se plantearan otras vías, con que no había cabida para una evolución dentro de la cláusula territorial, todas estas opiniones que desde el año 1994 viene haciendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los informes de Casa Blanca que consistentemente han hecho hincapié en que no hay más camino para una ELA territorial dentro del esquema americano. Uno se da cuenta de que realmente te están dando muy pocas alternativas para los colonialistas dentro del Partido Popular, y que la única vía genuina, con legitimidad, que les interesa a ellos y que nos debería interesar a nosotros es el tema de la soberanía. ¿Está bien? O sea que es dentro de ese entramado de piezas de un tablero de ajedrez que nosotros tenemos entonces que analizar la encrucijada actual. Ese libro lo que pretende es posicionar este debate dentro de un contexto geopolítico más amplio, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos el ombligo del mundo, que lo que pasa en Puerto Rico y lo que ha venido pasando aquí desde que llegó Colón en ese segundo viaje, en gran medida ha sido producto de las realidades geopolíticas que nos han rodeado a los puertorriqueños, y muchas de ellas de forma fortuita en contra de nuestra propia voluntad. Que eso es bien importante. Bien. El otro asunto que me parece fundamental en esta coyuntura es entender el escenario de Washington ahora mismo en mayo de 2016.
porque noto que a veces nosotros aquí, cuando yo escucho la radio, cuando estoy en Puerto Rico, escucho programas, creemos que el tema de Puerto Rico no está relacionado, no está enredado con otros temas a nivel de Washington. Pero hay que entender bien lo que está pasando. Mira, el HR 4900 y su aprobación no necesariamente dependen del impago del lunes pasado ni del impago del 1 de julio. Porque el tema de Puerto Rico en este momento está enredado con la guerra que hay en el Partido Republicano y en el caucus republicano en la Cámara Federal con respecto a sus políticas fiscales de cara a la elección de noviembre. Y hay que entender la precariedad del liderato de Paul Ryan, que es un republicano joven que tiene aspiraciones para el año 2020, que ya está bajo amenaza de los propios miembros de su propio caucus, que le han dicho que él necesita la mayoría de los republicanos a favor del HR 4900 para lograr su aprobación en la Cámara, y que si él busca votos demócratas para aprobar el HR 4900 le van a aplicar la misma máxima que le aplicaron a John Boehner. Ustedes saben lo que pasó con John Boehner. Así que mientras está dando este drama en Washington, porque por un lado está el drama del HR 4900 en la Cámara, pero por otro lado ya Orrin Hatch hace 2 martes atrás dijo que eso no tiene cabida en el Senado. ¿Por qué? No porque Hatch sea un filántropo, simplemente que Hatch quiere una junta más fuerte. ¿Okay? Hatch quiere una junta más fuerte en el tema de reestructuración. ¿Está bien? Quiere una junta en donde esa junta tenga poder para darle un orden de prelación a los GOs y a aquellas deudas y obligaciones nuestras que tengan protección constitucional. Y la Casa Blanca, bien, gracias. La Casa Blanca está jugando juegos. Porque la Casa Blanca me recuerda, ustedes se recuerdan en los evangelios sinópticos, se trata todo el tema de lo que sucedió aquella noche, ¿verdad? Que de repente fueron donde Poncio Pilato inicialmente. Entonces Poncio Pilato le dijo a los judíos del Sanedrín que fueran a donde Herodes. Entonces Herodes le dijo a la gente del Sanedrín, pero ¿qué hacen aquí? Váyanse de nuevo donde Poncio Pilato. Entonces está pasando la papa caliente en la Casa Blanca y el Congreso con respecto a Puerto Rico, porque la Casa Blanca dice sí, hace falta aumentar la aportación federal en Medicaid, porque ustedes pagan igual payroll taxes que la gente acá en Estados Unidos, y sí, hace falta una inyección de capital, y hace falta una reestructuración, y hace falta una junta suave, un oversight board más suave, pero todo eso es para la grada. Porque realmente, como todos lo sabemos, el Tesoro Federal y la Reserva Federal hace rato pudieron haber actuado y no lo han hecho, porque no le quieren dar, a mi modo de ver las cosas, respiración artificial a un sistema que ellos entienden que no es eficiente, que no responde a los mejores intereses de Estados Unidos. Ahora bien, y con esto concluyo, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Hay muchísima incertidumbre. Cabe la posibilidad, esto no es algo que, ¿verdad?, que uno pueda plantear como algo que va a suceder, pero cabe la posibilidad, dado el calendario político en Washington, dadas las realidades de que Trump no va a ser un candidato tan fácil como alguna gente piensa, que ya lo están descontando, el hecho de que los republicanos, distinto a lo que mucha gente pensaba, se van a unir detrás de esa candidatura. Ya se están dando las avenencias entre los distintos líderes republicanos que decían que no lo querían y ahora lo van a respaldar, de que él va a lograr consolidar su partido y va a llegar a Cleveland relativamente unido y le van a dar una batalla dura al Partido Demócrata. El Partido Demócrata y el Partido Republicano nosotros nos tratan con igual indiferencia, ¿okay? No se equivoquen. Porque el Partido Demócrata de Clinton fue el que, entre otras cosas, acabó con la 936 y fue bajo su administración que se desquebrajó la teoría jurídica del ELA territorial, con aquella opinión que suscribió su propio Departamento de Justicia en 1994. Así las cosas, cabe la posibilidad de que no venga una respuesta de Washington hasta el año 17. Puede darse eso. En cuyo caso, las preguntas para nosotros son las siguientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lloriquear y patalear aquí en Puerto Rico?
pero nosotros vamos a tomar nuestras propias determinaciones. Vamos a elevar el caso nuestro para crear opinión pública internacional a los foros correspondientes a nivel global, o nos vamos a mantener aquí detrás del Congreso pensando que esto es un tema doméstico de los Estados Unidos. Vamos a mantenernos sumisos ante las ramas políticas en Washington cuando ellas ya han admitido que somos una colonia. Paréntesis. Cabe la posibilidad de que el Supremo de Estados Unidos se exprese, finalmente anuncie su decisión ahora en mayo. ¿Okay? Cabe la posibilidad porque el término del Supremo concluye en junio. Y quedan algunos casos por resolver, solamente algunos pocos, y el nuestro es uno de ellos. Y hay 3 días en mayo donde ellos van a anunciar decisiones. Así que cabe la posibilidad de que eso se anuncie próximamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros mientras tanto? Y esa es la pregunta fundamental. Y entonces, una de las cosas que lamentablemente es inevitable es que va a hacer falta un consenso entre nuestro liderato político. Porque si no hay ese consenso entre el liderato político, pues entonces va a ser mucho más difícil que se tenga una expresión consensuada del pueblo de Puerto Rico. La sociedad civil se está uniendo, hay uniones que se están concertando, pero a mí me parece que hace falta una fuerza mayor para que esto realmente tenga algún tipo de contundencia. Sí se está creando opinión en los Estados Unidos a través de programas y de figuras individuales, ¿verdad? Como Lin-Manuel Miranda y otros en los programas que tienen mayor aceptación en los Estados Unidos, pero para mí eso no es suficiente. Así que en esta coyuntura son varios los elementos. A mí me parece elevar este reclamo al foro internacional. ¿Qué significa elevar el reclamo al foro internacional? Significa crear una opinión a nivel global de que lo que Estados Unidos tiene con Puerto Rico realmente es una gran hipocresía. De que cuando piden autodeterminación en Chechenia, que piden autodeterminación en el Tíbet, que piden autodeterminación en Siria, en Crimea, en muchísimos otros lugares, el caso nuestro realmente es uno que debe de abochornar a los Estados Unidos, pero el mundo no lo sabe. Y es obligación nuestra hacerle saber al mundo de las grandes iniquidades e incongruencias que se viven en este sistema colonial. El otro asunto fundamental que nosotros realmente aquí tenemos que decidir es si vamos a trasladarnos y si vamos a llevar esta batalla a los mismos pasillos del poder en Washington. Porque en este momento realmente los que han estado sirviendo de interlocutores en la capital federal son unos pocos miembros del gobierno que tienen un libreto, que le preparan unos cabilderos y realmente no ha habido grandes consecuencias. Hay un elemento adicional que el juez Torruella, en una presentación, en una conferencia en la cual presentamos juntos con otros compañeros también en febrero del año 2014, que ahora en Nueva York volvió a enfatizar, es el tema de nosotros tomar medidas tan drásticas, inclusive como el propio boicot económico, de estamentos importantes del mundo comercial americano, de tal manera de enviar un mensaje. Hay un elemento que tarde o temprano va a llevar a una negociación importante, y es el tema de que el impago de Puerto Rico de julio de este año, que es de sobre $1 billón, va a tener un efecto extraordinario en los mercados de bonos municipales de los Estados Unidos. Va a ser el impago más grande de la historia del mercado de bonos de Estados Unidos. El 75% de los fondos mutuos de los Estados Unidos están invertidos en papel de Puerto Rico. Puerto Rico es el tercer emisor de deuda de los Estados Unidos después de California y Nueva York. Cuando de repente los bomberos y los policías y los maestros retirados en Iowa, en Idaho, en Utah, en California no reciban su pago, ahí va a haber un tranque. Eso es parte del escenario, pero nosotros no podemos solamente descansar en eso. Nosotros tenemos que exigir en esta coyuntura, y con esto quiero concluir para abrir los comentarios y las preguntas de ustedes, nosotros en esta coyuntura tenemos que exigir la negociación completa, el paquete completo. Y en el análisis final, el paquete completo es la descolonización de Puerto Rico.
Y a mí realmente lo más que me aturde, lo más que me indigna de esta coyuntura es cuando yo escucho gente que ocupa la más alta magistratura del país planteando que este es un asunto eminentemente fiscal cuando este es un asunto fundamentalmente político. ¿Por qué es político? Bueno, es político porque con las camisas de fuerza que nosotros tenemos, pues no podemos ser competitivos en lo económico. Y si uno no es competitivo en lo económico, no puede manejar la deuda. Mira, el problema de Puerto Rico no es la deuda, el problema de Puerto Rico es su falta de competitividad económica. Voy a hacer unas ilustraciones y con eso posiblemente podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Mire, en el caso de los Estados Unidos tiene una deuda pública de ¿cuánto? Vamos a ver, 19 trillones, ¿verdad? ¿Que es equivalente a cuánto? El 105% del Producto Nacional Bruto, de acuerdo al Wall Street Journal. O sea, que el 105% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene un crecimiento económico que ronda el 2.1%. Ellos tienen control sobre su política monetaria. Pueden imprimir papel, pueden subir y bajar intereses y acaban de subir los intereses un poco ahora. Y tienen el control de unas herramientas y tienen un crecimiento económico que de hecho crearon 229.000 empleos ahora en diciembre. El desempleo en Estados Unidos ronda el 4%. O sea que con esas características macroeconómicas ellos pueden de alguna manera manejar su servicio de deuda. El caso alemán. La deuda en Alemania constituye más o menos como un 70% del Producto Nacional Bruto, de acuerdo a cifras del Wall Street Journal. Pero ellos tienen un crecimiento que ronda, qué sé yo, 2, 3, 4%. En el caso de República Dominicana, nuestro vecino, muchas veces ninguneado en la opinión pública tradicional, tienen un crecimiento económico sostenido desde el año 2004, que ronda entre el 4.5 y 5.1%, y tienen una deuda pública que no pasa del 49% de Producto Nacional Bruto. Tienen una deuda relativamente baja y tienen un crecimiento económico ascendente, y eso hace que ellos puedan manejar una deuda. Y lo mismo pasa en el caso de Irlanda. Irlanda tiene una deuda alta, una deuda que ronda el 100% del Producto Nacional Bruto, pero a pesar de los problemas que tuvieron hace 5 o 6 años atrás, se han logrado mantener y tienen un crecimiento positivo. Así que el problema nuestro es el manejo de deuda y Producto Nacional Bruto en una economía que no tiene herramientas suficientes porque no controla su política monetaria y no controla su política tarifaria y no controla su política comercial internacional y ya ni siquiera controla su política fiscal porque esto colapsó y se nos quiere imponer una junta que diga lo que nosotros tenemos que hacer. A modo de conclusión, quiero decirles que en el mundo en este momento se están dando cambios importantes y referentes importantes con respecto a temas como el que nosotros enfrentamos en este momento. En este momento, hace ni siquiera un mes, el ex presidente del gobierno de Martinica, Serge, que es un diputado de la Asamblea Nacional en París, hace ni siquiera un mes la Asamblea Nacional en París aprobó legislación para dotar a sus departamentos ultramarinos de capacidad para tener injerencia directa sobre su política comercial internacional. En el año 2009, por ejemplo, Dinamarca y Groenlandia renegociaron su relación de autonomía para darle a Groenlandia y a su parlamento capacidad para negociar las relaciones con respecto a la explotación de sus yacimientos de hidrocarburos. En el año 2010, por ejemplo, Holanda renegoció su relación con Curazao y con San Martín con respecto al tema fiscal y con respecto al tema económico. E inclusive, en el caso holandés, tanto Aruba, Curazao y San Martín tienen control de su política monetaria. No están en el euro, ellos están en el guilder de ellos, de las Antillas Holandesas. Es decir, nuestros vecinos más cercanos controlan unas variables económicas, tienen unas herramientas en su arsenal que nosotros no tenemos. Es como estar en una batalla y usted está maniatado. Y estos son los temas que nosotros tenemos que evaluar de cara al futuro. Son los temas grandes. Los temas grandes. Es decir, el tema nuestro no se va a resolver simplemente
imponiendo una junta de control fiscal que logre balancear el presupuesto, que despida a 200.000 empleados públicos y que de repente logre que las casas acreditadoras nos quieran de nuevo. El problema nuestro es más profundo, es un problema estructural. Si nosotros no resolvemos el problema político, de aquí a 10 años vamos a estar en lo mismo. Con todos estos políticos corruptos que tenemos aquí, y con esta mala maña de estar financiando la permanencia de esos políticos corruptos con deuda pública emitida a costillas del pueblo de Puerto Rico, no vamos a ir para ninguna parte a menos que haya una solución al tema político. Y como coda final quiero decir lo siguiente: si yo reconozco que el país es soberano, ¿okay? Como es el caso de Grecia, el caso de Jamaica, que está cercano a nosotros y acaban de renegociar con el Fondo Monetario, países como Venezuela, que lo vemos aquí, países como Brasil, que tienen unas crisis políticas extraordinarias. Yo reconozco que la soberanía, por ejemplo, o el cambio de estatus no necesariamente significa que es el final del camino. No necesariamente es de repente un magic wand, una vara mágica que va a resolver todos los problemas, porque realmente no existen sistemas perfectos. Pero lo que les puedo adelantar es que Puerto Rico necesita unas herramientas para poder subsistir y para poder construir y para poder echar hacia adelante, y esas herramientas, a mi modo de ver las cosas, están dentro de la soberanía, pero siempre siendo vigilante, obviamente, y teniendo los controles institucionales necesarios para asegurarnos de que se le ponga coto a la inmoralidad, la corrupción, la falta de ética y de dignidad en el manejo de la cosa pública, pero utilizando las herramientas que nosotros necesitamos. Lo positivo de esta jornada ha sido de que han quedado al descubierto los grandes mitos, de que había un pacto, de que nosotros éramos lo máximo económicamente, que nuestros vecinos estaban por debajo, que nosotros éramos el primer mundo, que nosotros éramos los faraones del Caribe, que nosotros podíamos gastar a nuestro antojo, que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos porque Estados Unidos siempre iba a venir a rescatarnos, que nosotros éramos el centro de la política americana en la región, que esto era para siempre, que esto era lo mejor de dos mundos. Es decir, todas esas metáforas, todas esas alegorías se han venido al piso, y aquí lo que hay en este momento y lo que se vive en este momento es una suerte de sentimiento de descubrimiento de una realidad que estaba oculta por mucho tiempo y que ya ha salido a la superficie. Y el reto grande de esta generación es ver cómo se timonea con esa realidad, cómo se marcha hacia adelante y cómo se asegura la subsistencia de una civilización que, en palabras de Valdoriotti, ni se degrada ni se suicida. Muchas gracias. Agradecemos la reacción del doctor Cosca Lomar y ahora abrimos a preguntas o comentarios del público. Decano. Sí, excelente. Ay, gracias. Y elogio su atrevimiento, ¿verdad? De hacer unas críticas, ¿verdad?, donde usted milita un partido y lo ha hecho con mucha franqueza, con honestidad. Mi pregunta es, pregunta o comentario, yo no veo, dentro de los artículos que usted pone, yo no veo verdaderamente un espíritu de conciliación en Puerto Rico. ¿Dónde están esas fuerzas que quieren conciliarse? En los partidos no los veo, ¿verdad? Veo una fractura dentro de los mismos partidos. Hay unas quebraduras bien grandes, ¿verdad? Inclusive con Perdiendo ahora. Gente de adentro dice, no veo, ¿verdad? El PNP tiene una lucha ahí grandísima. En el caso de la acción civil, que yo creo que pudiera ser, ¿verdad?, una de las posibilidades grandísimas, tampoco veo una fuerza de liderato. Lo que veo en la acción civil es me voy, me estoy yendo. ¿Ya? Yo no veo esa fuerza de liderato para que pueda convocar esa unión y hacer un reclamo. ¿Ya? Por otro lado, en la cuestión geopolítica, yo, ¿verdad?, no veo que Estados Unidos esté pensando mucho en el tema de que vamos a resolver a Puerto Rico, porque si le doy la estadidad, esto me va rápidamente yo voy a perder, TESA va a perder una serie de representantes, etcétera, por una cuestión económica para ellos, ¿verdad?, más que política.
en todo esto que está indeciso, yo lo que sé ahí seguro es que nos van a respetar perdona, la palabra está correcta, ¿verdad? Nos van a respetar $23 de aumento en la luz y por ahí viene el agua también, o sea, el pueblo, ¿hasta qué punto puede llegar, verdad? Vemos depresión, vemos gente que se salta, la criminalidad sigue rampante, así que yo no veo, ¿verdad? Y los Estados Unidos tan pronto entre las elecciones, Puerto Rico nos interesa mucho, porque hay otros intereses también grandísimos, sin olvidar China, que está por ahí, ¿verdad? Haciendo más reclamos, también de su deuda, etcétera. O sea que yo creo que es la acción civil, pero yo no veo ese liderato, yo no veo esa fuerza que se esté moviendo, yo lo que veo es una gente, por el momento me voy, y lo que estamos aquí, que queremos hacer algo, no podemos, yo traté hace 2 años convocar un grupo, bueno, vamos a parar el país, ni paguemos contribuciones, ni paguemos agua, ni paguemos luz. Todo el mundo, y los blowers. No veo una voluntad de la gente decir, vamos a parar. Vivimos creyendo que esto es Disney World y que lo van a resolver y que algo tendrán que hacer de ellos para solucionar el casito. Y el casito que no, ¿verdad? Pelearán con los bonistas y a costa de que nos van a seguir subiendo las tasaciones. Por lo menos en mi apreciación. Yo primeramente le quiero agradecer al decano su voluntad de diálogo y su generosidad. Tuve la suerte de que cuando llegué, nunca había venido, de repente me topé con el decano en el ascensor, así que yo venía bien acompañado de los altos mandos. Yo no veo tampoco, como usted señala, esa voluntad de conciliación. Pero yo creo que tiene que ver con el tema de que a nivel local gran parte del liderato político está pendiente todavía a retener su finquita y su privilegio. Entonces de cara a noviembre, pero lo que no se dan cuenta es del big picture, de la cosa grande, y es que como vienen las cosas, en vano estamos eligiendo un nuevo gobierno realmente. Sí. Porque aquí viene una junta, si esta gente aprueba esto, que posiblemente viene, porque esto aquí es bien sencillo, esto es una espada de Damocles, está contra la pared del país. Cualquier reestructuración que se vaya a hacer viene con una junta. Aquí el que se crea, que le van a aprobar allá, reestructuración sin junta está equivocada. Eso no va a ser así. Viene junta con reestructuración. Yo entiendo que aquí lo que va a llevar posiblemente a un estallido de acción social va a ser cuando de repente el gobierno tenga que cerrar o elementos importantes, sectores importantes del gobierno tengan que cerrar, las salas de emergencia no estén disponibles. Fíjense que ya ACES está diciendo de que Hacienda no le ha enviado la partida que le corresponde para este mes. La cuenta de ACES está en el Banco Gubernamental de Fomento. Esas cuentas van a estar sujetas al escrutinio de un juez federal a fin de mes, cuando empiece el proceso de las vistas del injunction, que ya un grupo de acreedores radicó en el Tribunal Federal. Y aquí lo que va a pasar es que se va a congelar todas esas cuentas, muy posiblemente habría un planteamiento ahí de fraude de acreedores. Puede haber un planteamiento que sea acogido por un tribunal federal de esa categoría, en cuyo caso sería un juez federal el que va a decidir aquí quién cobra y quién no cobra, y qué pensión se cobra y qué pensión no se cobra. En el caso de Detroit hubo un descenso en las pensiones de aquellos que ya estaban recibiendo. Puerto Rico no ha vivido eso. Entonces, las cooperativas, lo que pueda suceder con ellas, porque las cooperativas pasaron un proyecto ahí para sacar a las cooperativas de esto, pero eso no es que firman un proyecto, porque las cooperativas están invertidas en papel de Puerto Rico, es una obligación estatutaria. Así que aquí todavía no hemos visto el escenario completo. Yo coincido con usted, pero yo creo que la situación va a estar tan complicada que eso va a forzar unos entendidos, aunque ahora no se vea, pero de aquí a unos meses muy posiblemente ocurra. Porque ¿qué va a pasar en julio? Si de aquí al 1 de julio no hay una legislación aprobada en el Congreso y se incumple con el pago de lo que corresponde a julio, que son 779 millones de GOs, eso es pago de principal interés GO, pero también se debe, en julio hay que pagar principal interés de energía eléctrica, que son 440 millones más o menos.
principal interés de toda una serie de partidas adicionales que suman más de $1 billón. Ya se sabe que eso no se va a poder pagar. Si el Congreso no actúa, pues entonces Puerto Rico va a estar sujeto a una pléyade de pleitos en distintos tribunales, todos tribunales federales. En ese caso, el país va a estar gobernado por jueces federales. Porque aquí todavía el gobierno de Puerto Rico sí se firmó la ley de moratoria y sí se firmó una orden ejecutiva de instrumentar la ley de moratoria. Pero no hay una legislación que delimite de forma clara y transparente cuáles serían las prioridades de lo que es servicio público que el gobierno va a pagar. O sea, aquí no hay una hoja de ruta. Si ahora mismo, por ejemplo, el Tribunal Federal congela las cuentas que el BGF envió al Banco Popular y a los otros bancos, que es muy posiblemente que eso pueda ocurrir. Si eso pasa, ¿qué es lo que el gobierno de Puerto Rico va a pagar primero? Porque ellos no han dicho. Ellos van a pagar la nómina. La nómina son 215 millones quincenales más o menos, pero ASEC cuesta 250 millones mensuales. Las aseguradoras privadas no han cobrado, no les han pagado todavía. ¿Qué van a hacer las aseguradoras privadas? ¿Dejar de brindar cobertura para servicios médicos aquí en los próximos meses? Porque ellos son for profit, ellos no están ahí para filantropía. Decano, me tomo la libertad de hacer esta radiografía para un tanto decirle a usted que sí coincido con usted, pero que de cara a los próximos meses se puede dar una concatenación de eventos con una profundidad y con un impacto de tal categoría que puedan forzar eso que usted dice. Yo escuché en el público, algunos compañeros decían que la gente tiene una actitud de que si no me va bien, me monto en el avión. Bueno, sí, mucha gente, el año pasado se fueron 84,000 y según las cifras del Pew Research Center, que es un research center en Estados Unidos, que ha estudiado esto bien, como poco a diario, a razón de 220 puertorriqueños se van del país. Pero es que no está, eso está bien, esas cifras son empíricamente constatables. Pero no todos los puertorriqueños se pueden ir, tampoco. ¿Okay? Entonces, porque hay puertorriqueños que tienen la mamá mala, obligaciones con la familia, los muchachos, situaciones profesionales, familiares, de todo tipo que se quieren ir, pero no se pueden ir. También hay eso. Y tienen los recursos. Esa gente, ¿verdad? Esa gente, que son gente que no recibe beneficencia federal, que dependen de sus propios ingresos, sus ahorros, sus retiros, ahí hay un caldo de cultivo que pueda forzar lo que plantea el decano. Eso es algo que vamos a ver, pero que eso es que todo está muy fluido en este momento. Porque hay otro elemento que tenemos que evaluar. Tal parece que hay una población allá afuera que está a favor de esta junta. Eso dice. Por desconocimiento. Pero ahí tenemos que ver, hay varios elementos ahí, porque ahí tenemos que ver una cosa con guitarra y otra con violín. Entonces cuando llegue la junta y empiecen a tomar decisiones. Porque ¿qué decisiones? Vamos a hablar de esto, porque esto no lo dicen por ahí, porque se quedan en generalidades, pero a mí me gusta hablar de forma específica, con datos claros y constatables. ¿Qué decisiones ustedes creen que va a tomar esa junta cuando venga para Puerto Rico? Porque la gente dice, yo quiero la junta, pero ¿qué va a hacer la junta? Manejar el presupuesto. ¿Y qué significa eso? El control de lo que se va a pagar. ¿Y qué medidas usted cree que ellos van a tomar para controlar el presupuesto? ¿Qué va a pasar? ¿De cuánto es el presupuesto de nosotros? ¿De cuánto es el presupuesto de nosotros? El gobierno va a administrar y la Junta va a controlar el dinero. Como ha pasado en Detroit y Chicago y en otros sitios, los primeros 4 o 5 años se va a dedicar la Junta a balance the budget. Porque si you can't balance the budget, no va a haber crecimiento económico. Entonces los primeros 4 o 5 años va a ser eso y vamos a sufrir, porque vamos a ver para los empleos del gobierno, los pensionados como yo mismo, trabajé 26 años para Fomento y te puedo decir que it's unfair que yo trabajé toda mi vida y el gobierno mismo no le paga al fondo de la pensión el dinero que le debe. $500 millones le deben a la pensión del Que gobierno de aprobaron un Puerto Rico. aumento para
aprobaron un aumento al gobierno para ellos contribuir más y no han cumplido. Las agencias, los alcaldes, el gobierno central han quemado las pensiones como hizo Detroit inicialmente. Ahora, pero yo quiero decirles a ustedes algo, y quiero ir por la línea del compañero, y es que las decisiones aquí van a ser más drásticas. Primero que Detroit, como ustedes saben, y las otras ciudades que se han declarado en capítulo 9 en quiebra en Estados Unidos, son ciudaditas pequeñas. Detroit, ¿verdad? Más pequeño, menos deuda, menos obligaciones de pensión, menos presupuesto, menos déficit. Washington DC lo mismo. En el caso de nosotros, se está trayendo mucho a colación a Anthony Williams, y yo he escuchado ya en Washington que en algunos sectores se menciona al exalcalde de Washington como un posible candidato a ser chairman de la Junta de nosotros. Lo que hay que entender es que en el caso de Washington, que fue en el año 1995, el gobierno federal inmediatamente le abrió una línea de crédito a través del Tesoro de casi $500 millones. El gobierno federal inmediatamente le garantizó a ellos los planes de pensión. O sea que el haircut en pensión fue mínimo, porque si el gobierno federal le garantizaba, pudieron ir a los mercados, recapitalizar, hacer una serie de cosas que nosotros no vamos a poder hacer. El gobierno federal asumió el costo de las prisiones en Washington DC, todavía están pagando eso hoy, y el costo de la judicatura lo pagan ellos. En el caso nuestro no ha habido ninguna medida de liquidez. El déficit nuestro es recurrente de cuánto, 1.2, 1.3 billones de dólares anuales que se financia con deuda. En otras palabras, si usted lee el proyecto de la Cámara Federal, dice que la Junta va a aprobar un plan fiscal. Ellos van a ser los que vienen con un plan fiscal. Ellos van a asegurarse de que finalmente se auditen los números nuestros, que no tenemos números auditados ni para el 14 ni el 15. Y entonces ellos son los que van a decidir qué presupuesto se aprueba y qué presupuesto no se aprueba. Yo entiendo que cuando la gente aquí se ve ante esa realidad, entonces la opinión con respecto a la Junta va a cambiar. Porque aquí se va a aplicar el modelo del Fondo Monetario, que es un modelo en donde no se incluyen las realidades sociales, comunitarias de la población. Es un modelo rajatabla, en donde realmente no se aquilata que hay que ser cuidadoso en estos reajustes, porque tampoco es justo que los menos que tienen sean los más que paguen. Eso es lo que va a pasar aquí en el análisis final. Y me refiero a gente que son pensionados, que estuvieron como usted trabajando 26 años, que no son los ricos, que no son, perdónenme, que no son los dueños de los modos de producción, de los estamentos de producción, que son gente que pues ahorraron. Así que la Junta va a decidir quién se queda y quién no se queda en su empleo, qué agencia cierra, qué agencia no cierra. Muy bien se podría decidir la eliminación de municipios, porque aquí no hay, los municipios aquí son criaturas de la legislatura y no hay ningún tipo de directriz constitucional sobre ese tema. Yo no tengo problema con eso. Yo creo que es increíble como nosotros somos una población de 3 millones y 78 alcaldes. Nueva York tiene 10 millones de personas y un solo alcalde. O sea que es una cuestión de un sistema realmente que privilegia el patronazgo político. Pero lo que todavía queda por ver es si los puertorriqueños, el pueblo que dice hoy respaldar este concepto de una junta, cuando llegue la hora de los mameyes, si realmente van a pensar igual. Hay otro tema que me parece, y esto es un paréntesis, cuando se aprobó la ley Foraker, que era realmente un calco de aquella ley británica que se llamaba el Colonial Laws Validity Act, que fue la ley británica que regulaba las colonias reales británicas a mediados del 19. Los americanos fundamentalmente, Joseph Foraker y ese grupo hicieron un calco de esa ley y crearon la ley Foraker. Tenía un consejo ejecutivo. El consejo ejecutivo eran 6 americanos y 5 boricuas. Y en la Junta de Control Fiscal, pregúntense ustedes cómo es la proporción. Sería básicamente una persona con residencia en Puerto Rico, que no significa que sea puertorriqueño, porque eran todos los headhunters. Váyanse ustedes a Dorado ahora, váyanse a Dorado, Condado y Guaynabo. Allí los mercados, los inmobiliarios y las propiedades están comprando los individuos que vienen con estos fondos de cobertura. Así que podría ser hasta 7 americanos, tomando todas las determinaciones, pero están metiendo temas ahí como las P3, la APP,
temas como el tema energético. Entonces, pues una situación sumamente delicada que va a forzar de alguna manera una reacción. Disculpe, usted tenía una pregunta. Sí, no, mi pregunta era la siguiente. Usted habla sobre la soberanía, ¿verdad? Y se habla mucho también sobre el ERA soberano. ¿Cómo funcionaría el ERA soberano? Porque ese es el ERA mejorado, ¿no? De lo que se habla. ¿Cómo usted pudiera explicar la función del ERA soberano a la política y a la económica? Excelente pregunta. Mire, lo primero que hay que entender es que cuando se habla esto del ERA mejorado, que es lo que es el Enhanced Commonwealth, ese concepto es un concepto que históricamente se ha definido como dentro del esquema federal americano. Vamos, existe una controversia, existe un debate, siempre ha existido, entre un crecimiento del ELA dentro del esquema federal, dentro de la cláusula territorial, o fuera de la cláusula territorial, fuera del esquema federal. Siempre. ¿Por qué? Bueno, el ELA que se crea en el año 52, ¿verdad? Básicamente es un estatus territorial que se crea en función de los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial. La teoría era que el Congreso le había delegado a perpetuidad a Puerto Rico, ¿verdad? Poder, a manera de un pacto, ¿verdad? Que nos habían delegado a nosotros un poder para nosotros gobernarnos a nosotros mismos, que paulatinamente el Congreso podía seguir a nosotros delegándonos poder bajo la cláusula territorial para nosotros poder tener unas relaciones internacionales, para nosotros poder decidir qué leyes se aplican aquí federales y qué no, para nosotros tener una interacción con el mundo, ¿verdad? Distinta. Todo eso dentro del esquema federal. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que se ha demostrado? Es que dentro de ese esquema federal no se puede crecer más. Porque el Congreso de los Estados Unidos nunca va a regalarte, a darte a ti a perpetuidad su poder. El Congreso te va a delegar un poder, pero te lo pueden quitar cuando ellos quieran. ¿Entiendes? Por eso es que hay muchos que planteamos el desarrollo fuera del esquema federal. Eso es la libre asociación que define Naciones Unidas en la resolución 1541 de 1960 y que realmente es otra cosa. La libre asociación es que un país soberano, que en el ejercicio de su propia soberanía se asocia con otro, conforme las reglas de juego establecidas en ese tratado. Allí el poder residual es del pueblo de Puerto Rico. En este momento el poder residual completo es del Congreso de los Estados Unidos. Pero quiero hacer una acotación y me voy a distender unos minutos, porque quiero realmente expresar esto en toda su complejidad histórica. Cuando llegaron los norteamericanos, cuando se dio la invasión de 1898, Muñoz Rivera y Barbosa, ambos, a mí me parece, no entendieron a cabalidad el esquema federal. Muñoz Rivera y Barbosa en sus propios escritos plantearon que Muñoz Rivera y Barbosa son la misma frase. En aquel momento que va del 98 a 1900, que son el periodo clave, cuando ellos están escribiendo que si el manifiesto de los republicanos en el 99, Muñoz Rivera está escribiendo desde Nueva York la plataforma del Partido Federal Americano. Ellos plantean que Estados Unidos es una república de repúblicas. Se plantea la tesis de que los Estados Unidos era una república de repúblicas, que todos esos estados eran autónomos y que gozaban de un poder interno para determinar sus propias cosas, y que había espacio dentro de ese esquema federal para que Puerto Rico pudiera insertarse, ¿verdad?, dentro de una relación de autonomía.
Lo que realmente hubo en aquel momento fue un intento del liderato político autonomista puertorriqueño de sobreimponer al modelo americano el sistema autonómico que habían logrado con España, el self-government, de que dentro del sistema americano se podía sobreimponer una relación de autonomía a la europea, ¿verdad? Una autonomía como la que los británicos, que esa fue la que inspiró a Valdoriotti, ¿verdad? Que eso se podía dentro del esquema federal. Eso no es posible. El primero que se dio cuenta de eso fue José de Diego. Por eso de Diego decía que esa tesis era un exotismo, era exótica, y que era impensada, era irrealizable. Pero luego, durante la Guerra Fría, cuando se establece el ELA y cuando la Justicia Federal va escribiendo opiniones como la que escribió en el 59, luego en el 63, en el 71 y hasta el 75, se plantea que sí, que es posible que se pueda crecer dentro del esquema federal, que dentro de la cláusula territorial pues nos podían dar a nosotros mayor autoridad para hacer cosas. Pero hoy en el siglo XXI esa tesis jurídica ha quedado completamente desacreditada. Porque no es cierto que en esta coyuntura Puerto Rico pueda desarrollar tratados con nuestros vecinos y que nosotros podamos hacer una serie de cosas como la que queremos, de que leyes federales nos aplican y que leyes federales no nos aplican y todo esto dentro de la cláusula territorial, porque ellos no te lo van a permitir. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, porque, y luego del argumento de la administración Obama en el Supremo de los Estados Unidos, y eso fue la administración Obama, no fue la administración Trump, imagínate. Se hizo el planteamiento de que en el esquema federal solamente hay cabida para ¿qué? Territorios, estados y tribu india. Lo que pasa aquí, y con esto voy a concluir porque la pregunta es buenísima y hay otro aspecto de la pregunta de él que es aún más importante, pero lo que pasa aquí es lo siguiente. Estados Unidos es un imperio que no quiere que le llamen imperio. Estados Unidos es un imperio que tiene colonias que no quiere que le llamen colonias. Estados Unidos es un imperio que tiene colonias pero que no tiene un esquema jurídico para atender las complejidades de lo que significa tener colonias. Los británicos eran mucho más flexibles, mucho más creativos, los holandeses, los daneses, ¿verdad? Inclusive hasta los franceses, que ahora mismo yo mencioné que están reconstituyendo su relación con los departamentos ultramarinos. Menciona entonces usted con respecto a cómo se esto del ELA soberano. Bueno, realmente no nos confundamos con el nombre de la cosa, porque el nombre no hace la cosa. Vamos a ver los elementos constitutivos. Obviamente ELA soberano lo que quiere decir es una relación en donde Puerto Rico tiene su soberanía y Puerto Rico entonces negocia con los Estados Unidos una relación con respecto a algunos temas. Uno presupondría tema de defensa, uno presupondría algunos aspectos de tema de relaciones exteriores, algunos aspectos. Uno presupondría algunos tratados que tengan que ver con inversión, asuntos que tengan que ver con cosas contributivas. Uno presume que también asuntos que tengan que ver con ciudadanía. La complejidad de nuestra negociación de descolonización va a ser el tema de la ciudadanía. Somos 3.4 millones de ciudadanos americanos, hemos sido ciudadanos americanos desde el 1917. Ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos en el Pacífico que tiene el modelo libre asociacionista ha tenido la ciudadanía americana. Eso es uno de los temas que hay que negociar. Eso es uno de los temas fundamentales, ¿no? Y en vista de esa situación, esa coyuntura, pues va a haber que atender asuntos de relación, vinculación a los Estados Unidos. Nuestra vinculación a los Estados Unidos realmente es como una suerte de matrimonio sin posibilidad de divorcio. Porque aunque el país sea soberano completamente dentro de esta región del mundo, no existe forma de no vincularte a los Estados Unidos por la realidad geopolítica. En el caso nuestro es más complejo todavía, por el tema de la ciudadanía y por el tema de que hay 5 millones de boricuas en Estados Unidos. Hay más boricuas en Estados Unidos de lo que hay en Puerto Rico. Así que esto no va a ser como lo que pasó con el Canal de Panamá, que Carter negocia con Torrijos y al otro día se legisla en el Congreso y de golpe y porrazo se cambia el estatus jurídico prospectivo del canal de la zona del canal y lo que pasó allí. Estas son negociaciones mucho más complejas
pero me parece que el momento para comenzar esos diálogos es ahora. Obviamente son negociaciones bilaterales, uno no sabe exactamente, ¿verdad?, qué es lo que finalmente va a salir de una negociación tan compleja como ella. Pero los puertorriqueños en esta coyuntura no le podemos tener miedo a tener esa discusión seria con Estados Unidos, jamás la hemos tenido. Porque los imperios no actúan a menos que se les obligue. ¿Ustedes creen que el emperador Constantino en el año 312 dio luz verde a la cristiandad simple y sencillamente porque se dio cuenta de que los cristianos eran la masa crítica del imperio de Occidente y que si él no se montaba en ese barco realmente pues se le iba a desmembrar prematuramente el imperio, que 200 años se desmembró, pero por lo menos se mantuvo cohesionado, ¿verdad?, un siglo y pico más. Y en el caso de la Carta Autonómica, ¿ustedes creen que realmente España nos concedió la Carta Autonómica a nosotros porque Muñoz Rivera fue allá en el 95? Oiga, si no hubiera habido la manigua cubana y Macedo estuviera metiendo machete allá en Cuba, jamás hubiera habido Carta Autonómica para Puerto Rico. Eso fue lo que forzó a España. ¿Y ustedes no creen que en el caso de Gandhi era un individuo extraordinario, fuera de serie, la marcha de la sal y todo? Pero fue la quiebra del Imperio Británico luego de la Segunda Guerra. Si no hubiera habido quiebra del Imperio Británico, hubiera sido muy difícil la independencia de la India en el 47. Quizás se hubieran independizado en los 60, pero muy posiblemente no se hubieran independizado en el 47. Así que estos son los elementos. Y lo mismo pasa en el caso español, Bolívar y todo, ¿no? Obviamente Bolívar era grande, pero si no hubiera sido porque Napoleón invadió España y debilitó el reinado de Fernando VII, quizás la independencia de Sudamérica hubiera sido más adelante, hubiera sido en otro momento, ¿no? Y así por el estilo. O sea que es complejo. Y lamentablemente estas discusiones que estamos teniendo aquí se cercenan o se truncan en el debate político cotidiano. Es imposible para un candidato tener una conversación así en una coyuntura de elección, porque es que el ambiente no da cabida para este tipo de conversaciones. Pero estas son las conversaciones que realmente van a marcar el tempo de las negociaciones futuras del país. Bueno, nosotros podemos continuar luego la conversación de manera informal. También tenemos una merienda abajo, pero primero queremos agradecer nuevamente Sí, para mí al profesor Salomón aquí, darle un obsequio. Y así con el cierre de esta actividad de una vez, pues anunciamos que cerramos la jornada de actividades de la Biblioteca Piñero por este semestre. Gracias a todos por darse visita nuevamente y continuamos afuera. Gracias. Thank you.